Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de KiwiMD, en el que continuaremos creando nuestra aplicación de AutoStop. Bueno, aquí les tengo preparado el código que estaremos trabajando hoy. Aquí tengo la aplicación como queremos más o menos llegar a lo que tenemos ahora. Como ven, no tenemos nuestro botón de más y lo que buscaremos será poder añadir nuestro viaje poniendo desde dónde para dónde, a qué hora queremos el viaje y cuánto asiento disponible tenemos para agendarlo y que después alguien como cuenta de pasajero pueda ver este viaje y de igual forma el pasajero puede añadir una solicitud de a qué hora le gustaría viajar, entrar a configuración y ya. Pero lo que estaremos trabajando es crear este botón para nuestra aplicación. Entonces voy a cerrar esta. Y les quería recordar igual, si es que ustedes están probando el código, para poder probarlo tienen que crearse una aplicación en Firebase, que es como la base de datos que estamos utilizando en esta aplicación. Y además, al tener ya la aplicación creada, tienen que ver su API de Google para poder entrar, ya que, a ver si les puedo mostrar, al, en el archivo Firebase tienen que poner ¿cómo les puedo decir? Es- Este WAC que es el Web API, la key, la llave del API. Entonces con esta clave ustedes pueden entrar y para crear el usuario por el momento yo lo creo de esta forma. Ejecuto la función sign-in y le doy el correo y el usuario que quiero crear. Este correo puede ser cualquier cosa aquí en realidad, porque no estamos verificando los correos. Entonces con eso ustedes crean la cuenta y se debería crear un archivo con el cual después entraría automáticamente al iniciar la aplicación con esta función. Si no les queda claro, pueden revisar el video que explico Firebase y ahí están todos los pasos a seguir de cómo crear la aplicación y cómo usar el API de Google para crear el usuario y poder manejar los datos en Firebase. Dicho eso, pasaré a explicar ahora un poco con un diagrama que había preparado lo que realizaremos. Entonces lo que realizaremos será crear un botón de más, el cual desplegará un widget que está en Kiwi que se llama MD Dialog. Este widget lo que contiene es un MD Card, que es otro tipo de widget de Kiwi MD, pero la diferencia de este widget que trae ya preseteado quizá diferentes modos como alerta, uno simple de confirmación o custom, que es el que nosotros estaremos usando, que es para añadir las cosas que nosotros queramos en el espacio de trabajo. Lo que sí se mantiene es el título y en un argumento que se llama Content Class, ahí solo tenemos que darle el layout que queremos que se vea en esa parte. Y la parte inferior también va a contar con un anchor layout que se va a llamar button box, o sea, ellos le llaman button box y ahí como ese argumento le damos los botones que queremos añadir en este ND dialog para, a ver, para mostrárselo más. Vamos a buscar el archivo. Y entonces para ver nuestra documentación podemos también ir aquí que yo lo tengo exportado, pero al tener el nombre, al apretar control y el clic izquierdo, vamos directamente al archivo de donde estamos sacando este widget. Entonces aquí podemos ver la dirección que es en las package, en KBMD, en UX y en el archivo dialog.py. Entonces aquí está toda la forma en que se construyó el widget. Como les decía, hereda de MD Card y MD Card tiene el título, el Spacer Tops que es el que estábamos utilizando, el que vamos a utilizar, otros widgets que son para los diferentes modos también les dije que tienen, como el alert, simple o confirmation. Y aquí más abajo se pide los parámetros que dijimos. Aquí está donde se agregan los botones, los ítems, en el caso de usar un tipo simple o el tipo confirmation. Seguimos bajando y aquí tenemos el argumento que podemos elegir entre esos tipos de diálogo. En este caso nosotros el custom. Y al usar el custom se utiliza este argumento, que es el que les decía donde se agrega el layout que vamos a crear. Y aquí, por ejemplo, dice si es custom, al container se le va a remover el widget de scroll y se va a remover el widget text. Y donde está el space top box,
se va a añadir un widget que es el content class. Entonces lo que nosotros le dimos en el content class se va a añadir dentro de ese espacio. Entonces este nombre es el que tenemos que memorizar, ya que en una parte de nuestro código lo, lo utilizaremos para poder sacar las variables que le entregaremos, como el de dónde va a viajar, para dónde, a la hora y todo eso, todos esos datos. Que aquí, por ejemplo, esta es la parte del código donde se saca. Cuando iniciamos el diálogo, rescatamos la información que le decimos que está en nuestro app.dialog, que es el que crearemos. Más adelante lo entenderán mejor. En la ID space top box es el que les decía anteriormente. Y de ello, del va a tomar el children el número 0, que es el único hijo en realidad que va a tener, porque cuando cerremos el diálogo también eliminaremos este widget para después, cuando vuelva a crearse, se cree uno nuevo. Entonces, explicado esto, solo nos queda decir que este es el aspecto que queremos que tome. Después añadiremos también un botón para desplegar la selección de la hora. Y entonces vamos a crear primero nuestro botón. Tengo también aquí una pauta de cómo crear el botón, o sea, todo el diálogo. Entonces, para añadir un trip dialog, nuestro prerequisito será tener la aplicación corriendo y crear una variable que le llamaremos trip dialog. Esto obviamente para la pantalla de viajes. Y entonces aquí tengo preparado lo que queremos hacer en esta ventana que le di un color verde en el borde del VS Code. Y esta es la que está con el tema normal. Ya, lo primero que dijimos era tener la aplicación y crear una variable. Entonces, para tener la aplicación tenemos que exportar MD-app. De hecho, haré todos estos import de forma inmediata para ahorrar tiempo. En este video estaré tratando de copiar más, porque al hacer mucho código me demoraré mucho escribiendo, así que para hacerlo un poco más fluido. Ya teniendo todo lo export, el que usaremos ahora será el MD-app. Después estaremos usando el box layout para agregar lo que les había dicho, el botón para añadir el botón de añadir y cancelar, el time picker también lo utilizaremos. Entonces vamos al caso de tener la aplicación corriendo. Entonces pescaremos la función init, la iniciaremos y inicializaremos nuestra aplicación, y aparte crearemos una variable app.dialog, que este será nuestro widget al fin y al cabo. Ya teniendo esos requisitos, iríamos a crear el botón plus. Entonces tenemos que tener instanciada la toolbar para poder decirle dónde va a ir el botón. Aquí dice, para tener el botón del lado derecho y añadir un botón con un plus y darle una función a ejecutar. Ya, entonces lo que tenemos que hacer será inicializar la toolbar. Entonces cuando entre la aplicación, vamos a instanciar nuestra toolbar, que será de nuestra app, por eso la necesitamos en root, que dijimos aquí que root era el screen manager. Nuestro root, app.root, es igual a estar en el screen manager, ese mismo nivel. Entonces mi screen manager, la pantalla actual con la ID toolbar, será mi toolbar. ¿Entienden? Entonces la pantalla que estemos, descargaremos la toolbar. Y después de mi toolbar, en el ítem de acción del lado derecho, voy a agregar con esta misma sintaxis, entre dos paréntesis de corchete, primero nuestro icono, entre comillas obvio, después la coma para separar, después en una función lambda, diremos lambda x, dos puntos, y esta es la función que irá en x. Entonces al fin y al cabo es como darle la función a ejecutar. Entonces aquí iría nuestro show app trip dialog, que es la función que creamos a continuación, que es donde desplegaremos este diálogo. Entonces lo primero que necesitamos es la toolbar y agregar ese botón. Copiaré y pegaré. Y aquí otro punto que me gustaría cambiar es que no sea al entrar, sino que sea al pre-entrar, para que se cargue antes de que termine de cargar la animación de la pantalla. Entonces ahora tenemos que crear el add show trip dialog. Entonces definimos nuestra función. Ya, definiendo nuestra función, veremos qué más sigue. Y entonces ahora tenemos creado nuestro botón, pasaríamos a mostrar el diálogo.
para eso vamos a crear el método showTripDialog, que ya lo hemos creado. Ahora tenemos que chequear si nuestro tip es verdadero. Si llega a ser verdadero es porque sí tiene un widget, entonces ya está creado, por así decirlo, el diálogo. Entonces no sé, solamente deberíamos mostrarlo, ya no crearlo. Pero como dije, lo vamos a eliminar cada vez que se cierra, entonces siempre será falso. Entonces cuando sea falso vamos a añadir un emD dialog a nuestra variable que hemos creado antes. Entonces esta variable pasará a ser nuestro emD dialog y después podremos ya probar si está funcionando nuestro código. Ya, entonces lo primero que dijimos era comprobar si nuestro app trip dialog era falso. Entonces con un if not vemos si es falso. Y así, si llega a ser falso, entonces tenemos que añadir nuestro emD dialog. Entonces self punto en nuestra variable addTripDialog, que es la que hemos iniciado anteriormente como none, será igual a un emd dialog que lo he exportado aquí desde UX dialog, lo importé. Entonces entre paréntesis aquí van los argumentos. Como primer argumento para probar vamos a ponerle un título que será añadir viaje, ya que será para lo que funciona, para lo que servirá nuestro diálogo. Y qué más podemos agregar, eso agregaremos por el momento. Ya, entonces creado nuestro diálogo, tenemos que abrir nuestro diálogo. Esa parte me faltó documentar. Entonces para abrirlo, hacemos uso del método open que tendrá nuestro objeto. Entonces el self add dialog lo abrimos. Ya, con nuestra aplicación ya ejecutada, aquí lo abrí desde mi terminal. Entonces vemos ahora nuestro botón de plus y al apretarlo tenemos nuestro título. Vemos que nos está ajustando nuestra pantalla del tamaño que queremos que sea. Y no tenemos nada más y si hacemos clic afuera se elimina. O se cierra en realidad. Y algunos de los pasos que tenemos que hacer para editar nuestro MD será añadir a nuestro MD el content class, que será todo nuestro contenido. También tenemos que, para poder hacer eso, tenemos que crear un addTripDialog como clase base, un MD box layout. Y al crear nuestra clase tenemos que también crear la parte visual, que eso lo hacemos dentro de la parte que tenemos el archivo, o sea, el string Kiwi. También tenemos que añadir un botón añadir y cancelar y añadir algunos parámetros más para terminar de configurarlo. Ya, entonces el primer paso dijimos que era crear nuestra clase. Acá tenemos creada nuestra clase que la llamamos addTripDialog y hereda de MDBoxLayout. Por el momento solamente necesitaremos esta parte del código y pondremos pass. Ya, con la clase creada tenemos que ahora hacer la parte visual de este widget. Para hacer eso podemos ir aquí en nuestra parte de Kiwi y todo lo que aquí entre medio de estos símbolos tenemos que poner el nombre de la clase para que se pueda enlazar. Entonces ponemos addTripDialog y con esto se enlaza de manera automática esto con con esta parte visual. Entonces aquí también lo tenemos creado. Al ser un box layout, le damos una orientación vertical para ir añadiendo los widgets hacia abajo. Le vamos a dar un espaciador, un tamaño y un tamaño en X igual a none para poder darle la altura de 200 densidad de píxeles. Y también añadiremos nuestros text field que serán debemos completar de la ciudad de dónde va, para dónde. Y aquí creamos un MD box layout para darle la orientación horizontal y agregar un botón al lado del otro. Será el botón, o sea, el primer no es un botón, sino que una etiqueta que al estar en blanco mostrará que ahí va la hora y nuestro botón para mostrar el picker de la hora. Entonces, ya al seleccionar la hora, esta etiqueta cambiará con la hora a mostrar. Y al último iría los asientos disponibles. Y con eso estaría completo nuestra parte visual de nuestro widget que estamos creando. Lo pego, ya tenemos la parte visual y ahora procedería a darle todo esto como parámetro al crear nuestro MD dialog. Entonces dijimos que para
para poder dárselo como parámetro, como para que lo pudiera agregar, tenemos que decir que sea un tipo custom. Entonces le damos un type igual a custom separado por coma. El título ya lo tenemos, tal vez podemos dejarlo con el mismo orden para no confundirnos. Coma. Le daremos un tamaño para que no pase lo de recién que quedó desproporcional. Entonces un size hint igual a en, ay, en x una proporción de 0.8 y en y una proporción de 0.6 separados por coma. Y después del tipo custom iría a nuestro content class, que es donde dijimos que aquí si mostramos la pizarra, nuestro content class es toda nuestra parte como central y principal de nuestro widget. A ver, voy a minimizarla. Entonces content class será igual a AppTripDialog, que es la clase que hemos creado, AppTripDialog. Content class será AppTripDialog y por el momento no le estamos pidiendo eh, ningún parámetro. Ese parámetro se lo agregaremos más tarde. Y unos botones. Esto se los damos dentro de una tupla, o sea, una lista. Y añadiremos los botones que queramos. En este caso yo quiero un botón para cancelar y un botón para añadir. Para añadir el botón tienen que hacer el import. Por eso importé el empty flat button. Y dentro de esto pondremos un texto de cancelar. Le daremos asignaremos el color para que se vea acorde a nuestra aplicación. Y cuando apriete el botón, quiero que se ejecute una función que será para cerrar el diálogo, eliminarlo y con eso limpiar todos los caracteres que hemos añadido. Entonces, ya tengo, copiaré la parte de los botones, lo pego, esa coma está de más. Ya teniendo los botones añadidos, también tengo que crear estas funciones que estoy diciendo que se ejecutarán. Entonces, en la primera función de addTrip, solamente le pondremos esta parte. Y no sé si solamente que pase. Si por el momento solamente nos cerrará el diálogo. Con esto conseguimos que se cierre se minimice el diálogo, pero no se borre. Entonces aquí también crearemos, lo copiaré, el close dialog, que este hará lo mismo, pero después le agregaremos más funciones al otro. Es por eso que lo estoy haciendo así. Y por el momento no eliminará nada. Lo que sí me gustaría hacer quizás un print de, del contenido. Vamos a rescatar aquí el contenido como lo había mostrado anteriormente, que era el en Trip Dialog, que es nuestro donde tenemos almacenado el MD Dialog, en la ID Spacer Box, que es donde dijimos que íbamos a añadir el Content Class. Entonces dentro de eso está lo que creamos acá. Y ahí tomamos el children número 0 porque sería en esa posición estaría. Lo que les quería comentar que después toda esta ID de la ID city from text, city from, estas son las IDs que le estamos dando aquí. Aquí le dimos a cada etiqueta una ID para después poder tomarla. De hecho lo haré al tiro. Entonces tomaré de city from de esta ID, tomaré el texto. Entonces debería copiar eso y así tendré todos mis todas mis variables. Con esto haré un print de como una concordancia de esto. Por ejemplo, añadir la información a la base de datos, tendría que añadirla para después mostrarla. Y aquí, por ejemplo, al hacer un fstring, puedo decirle que se imprima mi ciudad de dónde, para dónde, eh, a, a la hora y los asientos disponibles. 4 asientos,
por ejemplo, disponibles. Y después cerraré mi diálogo y quiero imprimir esta parte de aquí para que ver si es que se están creando nuevos hijos. Ya, entonces ahora pasaré a probar. Para ello estoy dentro de mi directorio y ejecutaré python main.py. Ya ejecuta nuestra aplicación bien. Aquí al apretar más tenemos nuestro box layout que tiene nuestro como título añadir viaje. Podemos poner desde, por ejemplo, La Serena, que es donde estoy, para Andacollo. A la hora no la podremos elegir por el momento porque no lo hemos creado el time picker y con 4 asientos. Y al apretar añadir nos muestra que añade a la base de datos de La Serena Andacollo a tal hora que no está con 4 asientos disponibles. Ahora, por ejemplo, si yo vuelvo a apretar más, sí que relleno estos datos. Entonces eso es lo que queremos eliminar. Y si yo aprieto añadir de nuevo, aquí igual nos está imprimiendo los widgets que hay dentro de nuestro Spacer Box. Y como ven, no se está creando un widget nuevo porque siempre se comprueba para no crear eso. Pero de igual forma lo eliminaré para evitar cualquier tipo de bug. Para eliminarlo solamente tenemos que hacer es ponerle, a ver, esta parte no la quiero ya. Tenemos que poner que nuestro app trip dialog ya será igual a none. Entonces con esto eliminamos todo lo que habíamos hecho anteriormente de añadirle que es un MD dialog. Y cuando lo volvamos a apretar el botón, volverá a ejecutar la función y volverá a hacer todo de nuevo. Y aquí, al apretar añadir, borrará todo el proceso anterior, pero siempre antes rescatando los datos que queremos. Y lo mismo al cerrar, queremos que haga lo mismo. De hecho, esto puede estar solamente en una función y aquí ejecutar recursivamente esa función. Ya, ahora qué más nos faltaría hacer? Que añadimos nuestro time picker. Ah, no, eso nos falta, añadir nuestro time picker. Ya, para añadir nuestro time picker debemos exportarlo, crear la función show time picker, que es como se trabaja con esta clase. Esto igual lo revisamos en un video anterior donde expliqué más en profundidad cómo trabajar con los pickers. Ahí igual les dejaré una sugerencia aquí en esta parte del video. Entonces tenemos que crear esa función para mostrarlo y además de importarlo que lo hicimos al comienzo. Entonces ya exportado el time picker, tenemos que crear la función show time picker. La función la copiaré y la pegaré. Si igual si quieren revisarla más, igual la explicaré un poco, pero pueden ir a ver mi otro video. Entonces cuando yo haga clic en el botón, por eso tengo que ahora, esa parte me faltó explicar. Tengo que añadir que cuando inicialice esta clase me pida el onRelease para poder asignárselo a mi botón. Entonces en este momento yo lo que tengo que hacer es inicializar y a ver, lo inicializo y le digo que en mi IDs, porque este widget buscará dentro de su ID, tiene todas estas IDs, dentro de su ID busque OurPicker. Entonces encontrará OurPicker y a OurPicker en el parámetro onRelease que yo le podría dar aquí. Podría poner onRelease y que haga cierta cosa. Pero lo que yo quiero es asignárselo después, más adelante. Entonces digo que en onRelease será igual a lo que yo le entregue al inicializar mi función como OurPicker. Entonces cuando yo inicialice mi clase tengo que dar el parámetro ahora OurPicker. A ver si no me equivoco, OurPicker. Esto será igual a mi función. Entonces será self.showTime. Ah, se me escribió mal. ShowTimePicker. A ver si aquí debería estar de la misma forma. Le damos como parámetro ShowTimePicker. La coma para separar aquí. Y ahí estaríamos mostrando nuestro picker. Y después necesitamos recolectar la hora que está mostrando nuestro picker. Para hacer eso necesitamos la función getTime. Y aquí se la estamos ya dando como parámetro. Todavía no lo hemos explicado. A ver, solo con eso podemos inicializamos nuestro picker, lo creamos, lo almacenamos y después lo
usamos el método open para abrirlo. No estamos haciendo nada más que eso, entonces al apretar guardar no pasará nada. Entonces yo tengo que decir que cuando mi time dialog le hagan bin, que es como el botón, tome el tiempo y lo guarde y se lo envíe a getTime. Entonces como que toma el tiempo que tiene y lo envía ejecutando esta función. Entonces yo esta función la necesito, igual la expliqué en el otro video, les recomiendo ir a verlo. Le dará como parámetro aquí hay un espacio. Al ejecutar esta función, aquí al tiro le mandará como parámetro la instancia y el tiempo. Entonces este tiempo es el que yo necesito usar para, para almacenarlo. Entonces en mi content, en la ID OLabel, en el color, cambiará el color. Entonces cuando yo apriete así como el guardar la hora, a ver, se lo voy a mostrar aquí mejor. Aquí tengo abierto mi repositorio, o sea, mi código un poco más creado. Entonces yo al apretar el time picker, al apretar OK, tomará esta hora que está aquí y la mostrará acá y me cambiará el color y me cambiará la etiqueta. Antes decía hora, ahora dice la hora que hemos seleccionado. Entonces para hacer eso, hacemos en el OLabel, tomamos el color y le damos el color primario de nuestra aplicación. Y en nuestra OLabel, en el texto, le vamos a dar nuestro time, pero en un formato de hora y separado por 2 puntos y los minutos. Con eso logramos hacer lo que le mostré hace un momento. Teniendo esto, tendríamos nuestro... A ver, voy a ejecutar ahora así. Esta. Control C. La vuelvo a ejecutar. Y tenemos nuestro botón que podemos escribir de dónde para dónde. Podemos seleccionar una hora, que lo mostrará aquí con tanto asiento y apretar añadir y se va a imprimir nuestro mensaje. Y si volvemos a apretar más, vuelve a aparecer en blanco y así no tenemos ningún error. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos de ventana? Sigue nuestro mismo botón de añadir viaje. Y si vamos a configuración, sigue apareciendo añadir viaje. Entonces eso no queremos. Queremos que cuando estemos en pasajeros disponibles, añadir pasajeros disponibles y cuando estemos en configuraciones, no tener nada por el momento. Quizás después añadamos algo. Quiero eliminar ese botón. Para hacer eso tenemos que realizar el mismo procedimiento que para Trips Available Screen. Tenemos que realizárselo para Passenger Screen. Y para el Setting Screen tenemos que hacer otro procedimiento que es para solamente eliminar el botón. Entonces también aquí en mi código voy a Passenger Available Screen. Es lo mismo, solamente que cambia que en vez de añadir viaje, vamos a añadir una request, que es como una solicitud. Entonces copiaré tiene la misma ID, de para dónde, cuánto, en vez del el número de asientos, son el número de pasajeros que se están publicando. Entonces añadimos esto. Después aquí tenemos que crear nuestra clase. La clase que es el box layout, donde se ejecuta todo esto. Y nuestro passenger available tenemos que agregar esto. Esta parte yo se la recomiendo igual realizarla. Esto es solamente como para tener inicializadas las variables que estamos después nombrando aquí. Es como para más que nada, no cambia el código, pero es un poco más ordenado. Estamos diciendo que va a tener esa información. Entonces cuando entre, recuérdense que lo cambiamos a cuando pre-entre para que se ejecute antes de terminar la animación. Cuando pre-entre mostrará el diálogo al apretar el botón. Esta es la función para mostrar el diálogo. Estamos copiando de pasajeros y aquí por ejemplo dice añadir solicitud, esa es otra cosa que cambio. También necesitamos estas mismas funciones para mostrar el picker y el request. Y aquí añadir aquí en vez de asientos son pasajeros. Eso es todo lo que va cambiando el código. Igual este código siempre lo dejo subido por todas las partes que voy haciendo branch en mi GitHub. Entonces
en el máster estará lo más actualizado que está en YouTube, y en los branch pueden ver parte por parte cómo va el código en cada uno de los videos. Por ejemplo, si ustedes están viendo el video 2, tendrán que ir a mi GitHub, buscar el remaster de apps. A ver, les muestro. Quizás no conocen bien GitHub. Por ejemplo, van a mi repositorio, que les dejo el link, y buscan la parte que quieren ustedes, que ustedes quieren ver. Por ejemplo, si quieren, están viendo la video la parte 2, aquí estará todo el código hasta la parte 2 y así sucesivamente. Y en el máster estará el más actualizado hasta el video que lleve a la fecha. Como ven, aquí ya tengo actualizado el de la parte 6 y el de la parte 7 lo estoy creando. Ya dicho esto, a ver, perdí un poco el hilo. Creamos nuestra Passenger Available Screen. Les comentaba eso porque como lo hice rápido, pueden ir a buscarlo allá para no estar escribiendo todo el código. Ya. Y ahora nos falta en Setting Screen añadir, o sea, eliminar el botón. Entonces voy a Setting Screen, y para eliminar el botón tenemos que primero también tener instanciada nuestra aplicación. Lo que estoy olvidando aquí en pasajeros es los import. Punto clave, porque si no lo tenemos importado no funcionará, porque nos dará error. Y ahora sí, con lo import correcto y teniendo todo, vamos a Setting Screen y haremos lo mismo. Copiaremos al tiro los import, que nos falta solamente el de la app. Instanciamos nuestra app, y teniendo instanciada nuestra app, cuando pre-entre, aquí lo había hecho bien. Cuando pre-entre, tome la toolbar en la parte de derecha y le agrego un string, o sea, una lista en blanco. Entonces eso quiere decir que es una lista vacía y no tiene ningún widget. Con eso explicado, ejecutaríamos el código y ya no debería estar quedando nada. Entonces tenemos nuestro añadir viaje. Por ejemplo, podemos añadir y no pasa nada. Pasa a pasajeros. Añadir solicitud, ya no es añadir viaje, y número de pasajeros. Y si vamos a configuraciones, ya no está nuestro icono. Eso sería el video del día de hoy, en el que vemos cómo añadir un MD Dialog. Si les gustó, por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta al video para, entre más apoyo haya, yo más tiempo le trataré de dedicar al canal de YouTube. Entonces los dejo invitados a suscribirse.